¿Qué cosas no encontrarás en un mercadillo? Desde objetos antiguos hasta herramientas eléctricas bastante decentes. Bastante decentes es, por supuesto, una exageración, pero durante una visita al mercadillo local se compró. Este parece un poco usado. Atornillador. Por solo 1000 rublos. Compré este atornillador por 3 razones. En primer lugar, está casi nuevo. En segundo lugar, viene con un conjunto completo de 2 baterías y un cargador. Y en tercer lugar, ¿quién se negaría si el precio es solo 1000 rublos? Había una cuarta razón. No es solo de 2 velocidades, atornillador. También tiene un modo de perforación con impacto. En los atornilladores baratos esto es raro, y los buenos con esta opción cuestan un montón de dinero. Por supuesto, el modesto mecanismo de impacto no se puede comparar con el mecanismo neumático de un martillo perforador, pero el mecanismo de impacto está aquí, y es un agradable extra. El conjunto incluye 2 antiguas baterías de níquel-cadmio D. Las baterías, por cierto, tienen indicador de carga. El estado, en principio, es bueno. El propio destornillador es de una marca poco conocida. Bastante antiguo, está construido sobre la base de un motor 550. El destornillador es voluminoso, pesado, pero también hay lugar para herramientas así. Tengo un destornillador ligero y práctico que siempre uso. El nuevo destornillador se utilizará donde se necesite un trabajo autónomo prolongado y un gran par de torsión. En resumen, lo vamos a modificar. La esencia de la modificación consiste en reemplazar las viejas baterías de níquel-cadmio por baterías de litio-ion. Además, la capacidad de la nueva batería debe ser al menos 2 o 3 veces mayor que la de la antigua, lo que aumentará significativamente el tiempo de funcionamiento autónomo del destornillador. Segundo, montaje de un nuevo cargador para baterías de litio. Además, el cargador debe ser lo suficientemente potente y capaz de cargar la batería en un máximo de 2 horas, más o menos. La batería consta de 6 celdas de litio-ion del estándar 18650. Cada 2 celdas están conectadas en paralelo para aumentar la capacidad y la corriente de salida. Y 4 conjuntos de 2 celdas en serie para aumentar el voltaje total. En otras palabras, la batería es 4S2P. Parámetros de la batería. Voltaje. PV. Capacidad de 4000 mA. Las celdas son normales, no de alta corriente. Sería ideal, por supuesto, usar baterías de alta corriente con una corriente de salida de 15 a 30. Por ejemplo, estas. Pero las baterías de alta corriente son muy caras en nuestra región, y pedirlas no es una opción debido a las restricciones aduaneras. Por lo tanto, la única manera de conseguir baterías más o menos decentes a bajo costo, que no sean de alta corriente, es ir a los centros de servicio y comprar baterías viejas de portátiles. Luego, las baterías se desarman, se procesan los terminales, después las celdas se cargan y descargan para determinar su capacidad, se verifica su resistencia interna y se clasifican. Es un proceso muy largo y meticuloso si hay muchas baterías. Con estas celdas de baja corriente hice una batería para mi destornillador inalámbrico y la práctica demostró que estas celdas funcionan bien. Bastante bien, siempre y cuando no sobrecargues el destornillador por mucho tiempo. Es importante elegir baterías con la misma resistencia interna. Además, cuanto menor sea esta resistencia, mejor. Mis baterías tienen una resistencia interna de entre 50 y 60 m. En las de alta corriente es aproximadamente 3 veces menor. Usé estas baterías de Panasonic. La capacidad de cada celda es en promedio de 2000 mA con una corriente de descarga de 1. Es decir, se puede decir que están prácticamente nuevas, ya que en baterías completamente nuevas de este tipo. La capacidad es de aproximadamente 2350 mA. En la documentación técnica de estas baterías se indica que la celda puede descargarse con una corriente máxima de hasta 6A y brevemente hasta 8A. La corriente de descarga pico es de 14A, pero no más de 4 segundos. En nuestra batería hay 2 celdas en paralelo, es decir, la corriente máxima de descarga puede ser de hasta 9A, brevemente hasta 16A y el pico hasta 28A. Para ser justos, diré que descargué la batería ensamblada con una corriente de 20A durante 30 segundos. El funcionamiento es normal, hay calentamiento, pero dentro de los límites permitidos.
Para la instalación de las baterías en la impresora 3D se fabricaron soportes. Se pueden comprar en AliExpress por muy poco dinero, y su calidad será mucho mejor. Pero, ¿por qué comprar si se pueden hacer? Placa de protección. Sin este dispositivo, es extremadamente indeseable poner en funcionamiento las baterías de litio. Protege la batería de la descarga profunda, la sobrecarga y los cortocircuitos. En mi caso, se utilizó una placa de protección barata para 4 celdas de litio. La corriente de protección de la placa es de 15A. Se puede aumentar ligeramente reduciendo la resistencia de los shunts de corriente. Las baterías en sí las conecté usando varias capas de cinta de cobre estañada. Estas se utilizan para conectar módulos solares. Sí, esta vez decidí no soldar, sino soldar con estaño. Baterías. Aparato casero para la soldadura por puntos de baterías. Tengo uno, pero, por desgracia, se me han acabado las cintas de níquel con las que se conectan las baterías. De ahí esta solución. Al soldar, lo principal es no sobrecalentar las baterías y soldar rápidamente. El proceso de soldadura de un punto lleva solo un par de segundos. Creo que ha quedado bastante bien. Para conectar la placa de protección se han utilizado cables especiales elásticos con aislamiento de silicona resistente al calor. Para las conexiones de potencia se han utilizado 2 a 3 cables de 22 AWG. La placa de protección se adhiere a la batería a través de un aislante. En mi caso es una lámina de baquelita. Adicionalmente, debajo de los cables también se ha colocado aislamiento, pero esta vez con cinta Kapton resistente al calor. La propia placa fue fijada con sellador. El mismo sellador se utilizó para fijar los puntos, soldadura de los cables. Luego, la batería ensamblada pasó por un par de ciclos de carga y descarga, se verificaron todas las protecciones, y solo después de eso fue instalada en el cuerpo. Las baterías, de níquel cadmio originales de este destornillador fueron desechadas, dejando solo las salidas, los contactos y la placa de indicación. La placa de indicación está construida sobre la base del amplificador operacional LM324. Por si acaso, hice un vídeo detallado con una explicación completa del principio de funcionamiento de dicha placa. Si deseas hacer la indicación tú mismo, te recomiendo ver el vídeo mencionado. El enlace está en la descripción. La placa tiene un resistor variable para la calibración. Todo lo que quedaba era conectar la placa al bloque de laboratorio y calibrar el indicador específicamente para esta batería. El bloque de laboratorio, como habrás entendido, actúa como una simulación de la batería. Para estos fines, prácticamente cualquier fuente de alimentación con ajuste de voltaje es adecuada. En mi caso, es una fuente de alimentación lineal de 3 canales RSPD. 3303 XI, de la compañía RS. Es de precisión, una herramienta indispensable. Con su ayuda, se pueden probar amplificadores de potencia bipolares, ya que los canales se pueden conectar en serie. También está disponible la conexión en paralelo para aumentar la corriente total. Posteriormente, el resistor variable fue reemplazado por un ajustable con mayor resistencia. Los LED fueron reemplazados por unos redondos de 3 milímetros, ya que el tamaño de la nueva batería no permitió colocar el indicador en su lugar original. Tuve que adaptarlo en otro lugar. La batería está lista, funciona perfectamente, mucho mejor que la antigua. No tocaré la batería de repuesto por ahora, pero más adelante o pondré litio aquí o la montaré en el cuerpo. Fuente de alimentación conmutada para alimentar el destornillador desde la red eléctrica. El tiempo lo dirá. Luego cargué ambas baterías y decidí comprobar las revoluciones en vacío. Con la batería antigua en la segunda velocidad obtenemos alrededor de 1000 revoluciones por minuto. En las mismas condiciones con la nueva, de litio, las revoluciones son prácticamente las mismas. El cargador original no es compatible con la nueva batería. En caso de modificación, aquí hay que reemplazar todo, así que haremos el cargador desde cero. El antiguo cargador está basado en un transformador de hierro. Nada complicado. En el adaptador hay un transformador con rectificador, en la estación de acoplamiento una placa de indicación. Para una batería de iones de litio se necesita un cargador que proporcione una corriente y un voltaje estables. Por ejemplo, tenemos una batería de 4 celdas de litio conectadas en serie. Cada celda debe cargarse hasta un voltaje de en
Multiplicamos este número por la cantidad de celdas conectadas en serie y obtenemos N. Ese es exactamente el voltaje que nuestro cargador debe proporcionar para cargar completamente la batería. La corriente de carga depende del tipo de baterías. En general, la corriente de carga recomendada para las baterías de iones de litio comunes debe ser la mitad de la capacidad de la propia batería. Pero, se permite cargar con una corriente igual a la capacidad de la batería. En nuestro caso, la capacidad de la batería es de 4A. La corriente de carga nominal debe estar alrededor de 2A. En la búsqueda de un cargador idealmente simple y súper barato, se creó esto. Una fuente de alimentación universal con estabilización de corriente y voltaje. Además, esta fuente está construida solo con 2 transistores, sin ningún circuito integrado. Pero, no siempre todo va tan bien como uno quisiera. En teoría, todo debería haber funcionado, pero en la práctica, el sistema de limitación de corriente falla. Y en lugar de sentarme a ajustar el circuito, tomé una fuente de alimentación lista de 15 voltios y una popular placa estabilizadora de corriente y voltaje de 5 amperios basada en el chip XL4015. Sobre este cargador. En realidad, hay muchas perspectivas. De hecho, es un cargador universal con una potencia de hasta 50 vatios, y se puede ajustar fácilmente para cargar prácticamente cualquier tipo de batería. Definitivamente me ocuparé de ello tan pronto como tenga tiempo libre. Sobre el cargador con bloques listos. En la placa estabilizadora hay 2 resistencias ajustables para regular la corriente y el voltaje. La placa estaba ubicada en la estación de acoplamiento. No saqué los LED al exterior, ya que la estación de acoplamiento tiene ranuras, y se puede ver perfectamente el LED. ¿De qué color se ilumina? Conectamos la placa a la fuente de alimentación de laboratorio. En la entrada aplicamos alrededor de 20 voltios. Girando la resistencia ajustable que controla el voltaje, ajustaremos en la salida del estabilizador. Voltios. Luego, cortocircuitaremos la salida del estabilizador a través de un amperímetro y, girando el ajustador que controla la estabilización de la corriente, ajustaremos en la salida una corriente de alrededor de 2 amperios. Luego, pasaremos a la fuente de alimentación. Es una fuente de alimentación conmutada de red de muy buena calidad. Se compran en tiendas en línea chinas por muy poco dinero, ya que están usados de algo. Tienen una alta eficiencia, muchas protecciones y una buena estabilización. Este bloque en particular proporciona una salida de 15 voltios con una corriente de hasta amperios. Pero 15 voltios son pocos para nosotros. Necesitamos al menos algo en el rango de 17 a 20 voltios. La corriente también es pequeña. Primero engañé el sistema de protección de este bloque de alimentación, reemplazando el sensor de corriente por uno de menor resistencia. Después de eso, el bloque comenzó a proporcionar tranquilamente 2 amperios. Eso es más que suficiente para él, pero, por ahora el funcionamiento es normal. La retroalimentación de voltaje aquí se implementa de manera clásica usando un optoacoplador y una fuente de referencia de voltaje TL431. En el circuito de este chip tenemos 2 resistencias, y son precisamente ellas las que determinan el voltaje de salida. Cambiamos una de las resistencias por un potenciómetro multivuelta. Girándolo, logramos el voltaje de salida que necesitamos. Ahora se puede desoldar el potenciómetro, medir su resistencia y reemplazarlo por una resistencia variable. Se puede dejar así, pero es recomendable sellar el tornillo del potenciómetro. Después conectamos la fuente de alimentación con la placa del estabilizador y todo está listo. Desafortunadamente, la carcasa en la que estaba el transformador resultó ser demasiado pequeña para la fuente de alimentación conmutada. Tuve que encontrar otra carcasa. Este cargador cargará la batería con una corriente estable de no más de 2 y hasta un voltaje de En la placa del estabilizador hay indicadores que mostrarán el estado de la carga. Carga una batería muerta en aproximadamente 1 hora, lo cual no está nada mal. Ahora probemos nuestro taladro en acción. Pongamos la segunda velocidad, el embrague en modo de perforación para que no se active, y ahora sujetamos el mandril y presionamos el botón. Como vemos, se activa la protección y la alimentación se desconecta. Atornillar tornillos autorroscantes. No lo haré, ya que la batería aquí es muy potente, como comprenderán, atornillará muchos tornillos.
Trabajaremos con una broca para madera de 25 milímetros. Perforación con impacto. Todo funciona. Personalmente, estoy satisfecho con la modificación. Lo único, pero, no utilicé el sistema de balanceo para igualar la carga en las celdas. Esto, por supuesto, no es correcto, pero antes también me las arreglaba sin ello. Si es necesario, implementaremos un balanceador. Con esto, creo que es todo. Todo lo necesario, incluidas las enlaces para comprar todos los componentes, lo encontrarán en la descripción. No olviden valorar este vídeo y suscribirse a mi Instagram. Bueno, a mí solo me queda despedirme. Con ustedes, como siempre, estuvo Casiana K. Y hasta la próxima. Adiós.